Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 9 de agosto del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede un hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él contestó: ¿no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés mandó darle el acta de divorcio al repudiarla? Les respondió: por el carácter inflexible de ustedes, les permitió Moisés repudiar a sus mujeres, pero al principio no era así. Les digo que quien repudia a su mujer, si no es en caso de concubinato, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del marido con la mujer, más vale no casarse. Y él les respondió: no todos pueden con esa solución, sino son los que reciben tal don. Pues hay eunucos que son así de nacimiento, los hay castrados por los hombres y los hay que se han castrado por el reinado de Dios. El que pueda con ello, que lo acepte. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. No han leído, fíjense que nuestro Señor siempre le dice, en este caso a los fariseos que permanentemente lo buscan para hacerle preguntas tramposas, hacerlo incurrir en algún error para después poder acusarlo. Pero el Señor tiene una sabiduría absoluta y contesta siempre de una manera que no solamente refuta la posibilidad, ¿no es cierto?, del error en él y en ellos inclusive, porque las respuestas de Jesús siempre son docentes. Aquí los fariseos están aprendiendo de Jesús. Parten de una pregunta mentirosa, tramposa, y van a recibir una respuesta que los va a ilustrar. Están ellos desde ya libremente a aceptar como válida la respuesta de la sabiduría que está en Jesús. ¿Y qué le preguntan ahora? Si es lícito al hombre repudiar a la mujer, al hombre casado repudiar a su mujer. ¿Y qué les dice Jesús? Claro, leían mucho la Escritura. ¿No han leído el que los hizo desde el principio, los hizo varón y mujer? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. De manera que ya no son dos, sino dos en una sola carne. Una sola carne. Unidad. Aquello a lo que siempre apunta la enseñanza del Señor, a la unidad y a la plenitud de la unidad en el amor naturalmente. Siempre ahí hay verdadera unidad. Si no, lo otro puede ser designado como tal, pero no, la unidad no se da, porque la unidad se da en el amor, donde realmente se puede decir aquella fórmula antigua, ser uno para el otro. Y entonces cuando esto ocurre, en la experiencia cotidiana, en la vida en que ambos participan unitivamente. De otra manera, no. Si cada uno hace lo que le parece por su lado, no hay unidad de pensamiento, no hay unidad de sentimiento, y entonces son dos, siguen siendo dos, no son dos en uno. Entonces, al no haber unidad, es fácil la separación. De hecho, ya está ocurriendo en la vivencia cotidiana. Bueno, así que le preguntan esto a Jesús: ¿es lícito repudiar a la mujer? La respuesta de Jesús es esta:
El hombre que se casa con la mujer que elige, ambos eligen recíprocamente, forma definitivamente lo que se llama un matrimonio, una unidad. Bien, en esa unidad deben permanecer juntos hasta que la muerte los separe, pero en tanto deben estar juntos. Claro, dice Jesús, a menos que sea por causa de adulterio, en el adulterio uno de los dos rompe la unidad. Busca en otra persona una unidad que no está con esta, que es sacramentalmente su verdadero marido o su verdadera esposa. Y entonces ahí ya está incurriendo en un pecado delante de Dios que se puede comparar, por así decirlo, a un pecado de idolatría. Usted dice, ¿cómo idolatría? Sí, puede ser porque de pronto hay una especie de adoración del propio ego a través de la persona con la cual uno de los dos rompe el vínculo sacramentalmente presentado delante de Dios. Recordemos que el matrimonio es un sacramento y los signos sensibles de ese sacramento son los cónyuges. Así que fíjese hasta qué punto es el compromiso delante de Dios. Dios observa todo esto. Ahora, cuando uno rompe ese compromiso, cuando uno viola la ley del amor, todo aquello que delante de Dios consagraron, entonces, claro, ahí se incurre en la falta, y la falta grave. Claro, les dice los fariseos, y entonces, ¿por qué Moisés nos dio carta de repudio a la mujer? Claro, le dice Jesús, en vista de vuestra dureza de corazón, duros, corazones como piedra, como las piedras en las cuales estaba escrita la ley de Moisés, ¿no es cierto? Que estaba significando eso también. Un corazón duro como una piedra, un corazón que es incapaz de amar, un corazón que ese sí va a mirar intereses propios, caprichos, en aquel tiempo muy patriarcal, ¿no es cierto?, en que estuvo Jesús con nosotros en el cuerpo de su encarnación. Sí, realmente la mujer estaba muy subordinada, muy suprimida, muy pendiente, ¿no es cierto?, de los caprichos y deseos del marido. De manera que de suyo ya no era una relación que uno puede decir, ocurría sí, había muchos casos que sí, pero también en muchos casos ocurría esto, y por eso se producía también el adulterio, la violación del vínculo, y por eso también se llevaba, inclusive por parte de aquella persona que incurría en ese adulterio, a la lapidación. Era muy común. Y por otra parte, la mujer cuando se separaba de su marido, claro, en ese caso tenía que volver a la casa de los padres. Y ya quedaba en ella y en la misma familia un antecedente que avergonzaba. Una mujer adúltera, una mujer separada, una mujer repudiada por el marido. ¿Cómo podía ser mirada esta mujer? Y como algo que era de suyo encarnación del pecado, y del pecado grave. Sin embargo, fíjense ustedes que a partir de la nueva alianza, ¿no es cierto?, que esta nueva alianza hecha con Dios a través de la mediación de nuestro Señor Jesucristo, que recupera el vínculo del hombre con Dios, a partir de ahí, San Pablo, apóstol, el gran apóstol de los gentiles, nos dice en el capítulo 7 de la carta de la primera a los Corintios, sí, ocurría en aquel tiempo bastante el matrimonio entre creyentes y no creyentes, porque en Corinto había muchas personas que no creían en la fe cristiana y conservaban la religión de sus padres, la religión del lugar donde estaban, o ninguna religión. De hecho, eso generaba, o podía hacerlo, sí, reproches, separaciones entre marido y mujer. Ahora, en el caso, digamos, en que el marido veía en la mujer una contradicción continua
a las cosas que Jesús había enseñado y se encontraba con una persona que era un obstáculo grande y adversario para la fe de aquel que profesaba la fe. Bueno, si la mujer quería irse, que lo hiciera. Quedaba libre el varón, dice San Pablo. No era la mejor situación, por supuesto, pero en ese caso quedaba libre de la obligación. Recordemos, los corintios eran un pueblo pagano, ¿no es cierto? Venían de otras costumbres, de otras maneras de ver la vida y bueno, de otro tipo, inclusive de religión, por supuesto. Pero la realidad sigue siendo la misma. La realidad es la que hizo el Señor desde el principio. Y todo lo que es desde el principio es obra de Dios. Y desde ese principio para la vida, principio fundante de la vida, Dios determinó que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán dos en un solo cuerpo, en una sola carne. Por más que actualmente veamos casos que realmente ingresan dentro de la patología más severa que uno puede, inclusive sin tener un conocimiento religioso. Fíjese el casamiento entre homosexuales, las relaciones de todo tipo, tanto que se llama, las relaciones trans, el poliamor, de todos esos disparates a los cuales ha caído el hombre, invocando una modernidad y una libertad que son más bien, bueno, realmente maquillajes hipócritas que se ponen a una relación enferma entre los seres humanos. Conservemos siempre este principio. El matrimonio es, claro, uno dirá, bueno, pero llega un momento que me doy cuenta que no es la persona la que está conmigo la que debe estar. Recordemos esto, todo en el ser cristiano es hecho desde la libertad que es en unión a Cristo Jesús. Por manera que a la pregunta que hacen los discípulos a Jesús, si las cosas son así, Señor, mejor no casarse entonces. Y sí, pero recuerde que siempre el Señor nos recuerda a su vez que el que tiene el don puede cumplirlo y seguirlo, por supuesto. Entonces pasa a decir, hay eunucos que nacen así, bueno, es una condición en la que nace una persona y bueno, uno diría, ¿no tiene la culpa? Sí, no la tiene en el sentido de que no está dotado para un matrimonio que sea, pongamos esto entre comillas, normal. Hay otros, dice el Señor, que son eunucos por causa de los hombres. Sí, aquellos que atendían los harenes de los reyes, que eran castrados, ¿no es cierto?, para que no hubiera ninguna posibilidad de relación con las mujeres del rey o del emperador. Y hay otros que son eunucos por causa del reino de los cielos. Renuncian a todo para ser integrantes de este reino, nuevo reino de la vida, reino de los cielos. En estos tiene que haber el don y consecuentemente la vocación, y por lo tanto en ellos la dedicación a los intereses del reino de los cielos es absoluta. Pero en quien no, en quien quiere casarse y lo hace, bueno, si lleva una vida digna de un marido o de una esposa, como tales, respetan la unidad del vínculo y la consagración ante Dios, ante los cuales se juramentan, entonces esto debe conservarse hasta que la muerte los separe, hasta el final de la vida temporal. Por más argumentos que se quieran buscar después para justificar una falta, no es nada más que una, como hacían los fariseos, ¿no es cierto? Es una forma muy humana de tratar de eliminar alguna culpa que se lleva o alguna forma de conducta que no es la que conviene, ni la que agrada a Dios, ni que la que Dios quiere para que hagamos su voluntad. ¿Qué te parece, Patricia? Pues sí que es en la actualidad un tema bastante difícil el del matrimonio. Difícil porque los hombres lo hemos hecho difícil, porque nos olvidamos de que en el matrimonio nos complementamos el uno al otro y por lo tanto hay renuncias. Tenemos que renunciar muchas veces a nuestro egoísmo para ceder. Tenemos que comprender al otro. Tenemos que ver que cada día
es la oportunidad de ¿cómo te diré? Pues de renovar el matrimonio, porque renovar el vínculo, de fortalecerlo, en fin, porque si no, esa relación termina por perderse. Pidámosle hoy al Señor que seamos conscientes de que cada uno en el matrimonio tiene que aportar, tiene que estar atento al otro. Claro, fíjate, dice el Señor, serán dos en una sola carne, en un solo cuerpo. Entonces, a ver, todos cuidamos nuestro propio cuerpo, ¿no? Es lo que tenemos, es lo más inmediato que tenemos. Ahora, después del casamiento, como consecuencia del casamiento, entonces somos dos en un solo cuerpo. Tenemos que amar los maridos a sus mujeres, porque la mujer es su propio cuerpo también, así como el varón es cuerpo de la mujer. Grande es este misterio, decía San Pablo, ¿no es cierto? Yo lo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Así como pone la vida por la iglesia el Señor, como pone y da la vida por todos, así nosotros tenemos que poner y dar la vida por nuestra cónyuge. Y similarmente, en una devolución equivalente debe hacer lo mismo la mujer. Ahí hay verdadera unidad y unidad en el amor. Podrá haber, sí, por supuesto, cosas que transitorias u ocasionalmente separen y generen conflictos o ciertas contiendas, pero nunca deben ser definitivas y mayores que la unidad que hace el Señor y frente al cual nos consagramos, porque esto delante de Dios es como un juramento que debe conservarse. Así entonces, más allá de tradiciones y de ciertas, entre comillas, evoluciones que tiene el hombre o la pareja, olvidemos de estos disparates, en este caso modernosos, y recordemos siempre aquello que es desde el principio, desde el cual Dios hace todas las cosas por nosotros y para nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para este grupo cristiano. Tu espíritu de unidad, tu espíritu de amor, tu espíritu de perseverancia. En tu nombre santo lo hacemos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.